Buenos días. Hola, buenos días, ¿se escucha? Sí, Jimé, buenos días. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Qué bueno. Ahí Discúlpenos, sí. un poquito atrasados, pero estábamos en otra reunión. Pero ya Ya, se conecta Sebastián y todo el equipo, ¿ah? ok. Así que denos un minutito, por favor. Pero Ya, estamos. okidoki. Ahí estamos mostrándonos también. Ah, no se muestra. Hola. Ahí sí. Hola, Noelia. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. No, sí van a ir el domingo. Jiménez, estamos por nuestra parte, como cuando tú nos menciones, también nos cuentas con Ya, quiénes compartimos hoy día y cuando ustedes estimen. ya, estamos. Buenos días, sean todos muy bienvenidos. Gracias por la asistencia. Hoy día estamos convocados con los equipos del área del Limarí, que son las comunas de Ovalle, Puritaqui, Montepatria y Río Hurtado, para recibir las orientaciones desde nivel central respecto a la elaboración del plan de articulación social. La presentación la va a realizar Sebastián Acosta junto al equipo. Sebastián es el encargado nacional de los programas Prodesal y PADI, así que es todo tuyo el escenario, Oh, Seba. muchas gracias, Jiménez. Bueno, gracias también por la participación. Saludarlos también a todos y todas en nombre del equipo Prodesal. Aquí nos acompaña Astrid, Tala, Andrea Mellado y Dominique Deller. Em, y bueno, para nosotros la verdad es que agradezco también a Jimena y a la región de Coquimbo por poder gestionar y organizar este espacio. Es importante para nosotros poder compartirles cuáles son los ajustes y lo relacionado a la incorporación de este eje de trabajo, del eje de apoyo al mejoramiento de las condiciones de vida, que va marcando la nueva normativa procesal que se publica y se aprueba el día 5 de enero de este año, y que a diferencia de la normativa inmediatamente anterior, en lo general muchos cambios no hay. El gran cambio sí es un cambio estructural del programa, que tiene que ver con la incorporación del eje de apoyo al mejoramiento de condiciones de vida, que ustedes ya lo conocían desde las temporadas anteriores, pero hoy día está establecido como una estructura del programa. Ese es el gran cambio estructural. Otros cambios me refiero a que no hay tantos porque la lógica se mantiene en varios distintos aspectos y queremos compartir con ustedes estos principales cambios a través de una presentación que la voy a compartir en unos segundos, pero antes de eso quisiera poder también entregarle algunas nociones, Recording in progress. algunas nociones respecto del por qué se incorpora el eje de apoyo al mejoramiento de las condiciones de vida, cuáles son sus propósitos y cómo está configurada, digamos, la operación de esto desde este año en adelante. En lo principal, mencionar 2 a 3 puntos respecto de la incorporación de este eje social, para no decir el nombre largo en adelante, pero es el eje de apoyo al mejoramiento de condiciones de vida. El nombre está puesto de manera intencionada porque justamente lo que busca es generar una reestructuración operativa del programa, como primer punto, ¿ya? Eso quiere decir que lo que ustedes conocían en la operación del Prodesal hasta la temporada inmediatamente anterior, donde básicamente el 100% de la acción y del esfuerzo de la operación del programa estaba puesto sobre lo productivo, hoy día la estructura del programa se reequilibra entre lo productivo y lo social, en estos ejes paralelos de trabajo. Por lo tanto, cada uno
de los dos ejes de trabajo tiene su propia planificación. Esto también quiere decir que del mismo 100% es que se comparte entre lo productivo y lo social. Si eso es 50-50, si es 90-10, si es 80-20, 70-30, esperamos que en cada una de las comunas del programa se pueda expresar esa diversidad en términos de poder ponderar en unidades operativas que sean de un carácter más social, probablemente tengan un poco mayor peso y mayor gestión en términos de lo social que lo productivo, y aquellas unidades operativas, por supuesto, que tengan una mayor vocación productiva en su territorio, van a priorizar de mayor medida lo productivo respecto a lo social, pero en el fondo con el mismo 100% de trabajo se reequilibra, y lo que buscamos es que no sea el mismo 100% y se le sobrecarga un 20-30% adicional por lo social, sino que las acciones se comparten en estos dos ejes operativos del programa. Eso como primer punto. Y luego el por qué surge este eje de apoyo al mejoramiento de las condiciones de vida, el eje social del Prodesal, es principalmente, bueno, alguien podría verlo desde el programa de desarrollo de comunas pobres del año 97, donde empieza el camino del Prodesal, digamos, de antes de eso. Es volver un poco al origen desde algún punto de vista. El programa Prodesal indudablemente tiene un rol social en cada uno de los territorios, más allá de ser un programa de asistencia técnica productiva, que eso se mantiene y se busca procurar que permanezca de manera prioritaria, ¿ya? Pero se entiende también que a la luz de los hechos y del avance del programa, la población de usuarios que atiende el Prodesal y sobre la cual hoy día está focalizado el programa, que son los microproductores, es necesario que las estrategias de desarrollo con ellos se aborden de una manera más amplia. Desde ese punto de vista se entiende también que es necesaria una planificación que tome los aspectos sociales que muchas veces ya se han ido incorporando de manera autónoma o voluntaria en parte de muchos equipos técnicos. Entonces, desde ahí, lo que buscamos es que en el eje de condiciones de vida se pueda justamente reflejar qué es lo que se ha ido haciendo históricamente en el programa en términos sociales. Lo que ya ha ocurrido, lo que buscamos también que se pueda generar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por eso también surgen planificaciones paralelas. Y en tercera instancia, un inicio en el tránsito del programa Prodesal, en este tránsito hacia un programa que esté más orientado a un servicio de asesoría rural, más amplio, es procurar la participación de los usuarios en el proceso de planificación, ¿ya? Eso es específicamente para el eje social hoy día, ¿ya? ¿Cómo se verifica esa participación? Porque lo que buscamos es que el usuario manifieste de manera explícita y verificable la definición temática que establezca a la hora de planificar la unidad operativa del equipo técnico. ¿Cómo se logra eso? Principalmente a través de, nosotros ponemos a disposición un instrumento que es el cuestionario de priorización de necesidades sociales. Pueden ser también otros instrumentos que la región o el equipo estime pertinentes o que ya hayan utilizado anteriormente, alguna otra encuesta o algún instrumento, o principalmente generar alguna reunión con los usuarios o alguna entrevista con algunos de ellos, etcétera. En el fondo nosotros ponemos a disposición un elemento que permite verificar cuáles son los temas sobre los cuales se focaliza la acción del eje de condiciones de vida sobre los usuarios, y que el usuario manifieste cuáles son sus prioridades. Independiente de esa manifestación de prioridades, el equipo técnico es el que genera la propuesta de acciones para gestionar en términos sociales el programa. La presentación y lo que queremos compartir hoy día está específicamente enfocado en este eje, ¿ya? Eso no significa que el eje productivo pierda importancia, ni mucho menos. Simplemente al ser incorporado ahora en la nueva normativa queremos dar énfasis en cómo esto opera, pero en términos productivos el eje que ustedes ya conocen, el eje productivo, sigue operando exactamente de la misma manera, ¿ya? El PTA sigue manteniéndose también de la misma manera. Yo ahora compartí la presentación y en general algunas láminas principales con los principales ajustes respecto de la incorporación de este nuevo eje. Como tal, el incorporar una mirada paralela de trabajo tiene que ver con la reestructuración del objetivo
y de las distintas estructuras que componen el programa en su normativa. El objetivo como tal se complementa también, lo vamos a mostrar en la diapositiva siguiente, en términos de poder gestionar articulaciones con actores público-privados, es objetivo del programa. Y asimismo, la población objetivo del PROESAL también se define de acuerdo a lo indicado hacia el INDAP, por la definición de microproductor, que se entiende aquellos usuarios que tienen clasificación socioeconómica entre 0 y 50 de registro social de hogares. Esto, si bien ya se venía aplicando en la temporada anterior, hoy día queda de manera formalizado y explícito en la normativa, de acuerdo a lo indicado al INDAP. Y bueno, esa es la definición como tal. Entonces, el objetivo del programa se distribuye en dos principales. El principal, y sobre el cual se realiza la medición anual del programa PROESAL como política pública, sigue siendo el aumentar los ingresos silvoagropecuarios. Simplemente el eje social lo que complementa es otras alternativas de gestión complementaria que contribuyan a ese mismo propósito definitivo. ¿Ya? Y desde ahí el eje productivo mantiene su misma lógica, con el objetivo y el propósito de aumentar los ingresos silvoagropecuarios a través de distintas estrategias de desarrollo y de trabajo con los usuarios, a través de intensificación productiva, diversificación productiva, especificación productiva, generación de actividades conexas, etcétera, etcétera, lo que muy bien ya conocerán muchos de ustedes. Y el eje social se complementa también en el objetivo del programa con poder articular y poner y apoyar la gestión para acercar la oferta social disponible en el territorio a los usuarios. Algo que muchas veces ya se viene haciendo, el año pasado también se incorporó de alguna u otra medida en las planificaciones, pero hoy día es parte del funcionamiento y de la estructura operativa del programa a través de este eje de apoyo al mejoramiento de las condiciones de vida. ¿Cuáles son los temas que aborda el eje de apoyo al mejoramiento de las condiciones de vida? Sobre qué temas se realiza, porque cuando hablamos de un eje social uno podría fácilmente y con justa razón entender toda la amplitud de problemas que tiene el mundo rural o un productor de la agricultura familiar campesina, ¿cierto? Entonces, los focos temáticos que establece el eje de apoyo al mejoramiento de las condiciones de vida se estructuran en principalmente 6, y esos 6 provienen, y también ustedes los pueden encontrar, definidos en la Política Nacional de Desarrollo Rural, a la que INDAP también adscribe, y a través de su ámbito de bienestar social, entre otros ámbitos que tiene la política, pero en particular sobre este ámbito de bienestar social se desarrollan estos 6 temas principales sobre los cuales se enfoca la acción de este eje social del PROESAL, que lo que en la normativa ustedes encontrarán como focos temáticos, ¿ya? Y esos focos temáticos son 6: vivienda, servicios básicos, salud, educación, conectividad y vulnerabilidad social y equidad, que tiene relación principalmente con promover acciones en resguardo de la equidad de género y también atender a la población más vulnerable o acercar la oferta social disponible tanto a adultos mayores o en general a la población más necesitada. Sobre estos 6 temas, me faltó decir que conectividad es física y de telecomunicaciones. Sobre estos 6 temas, sobre estos 6 focos temáticos, es que se desarrolla la acción del eje social del PROESAL, ¿ya? Las acciones que se generen en torno a este eje social, entonces, deben estar relacionadas a cualquiera de estos 6. No es necesario planificar sobre los 6 focos temáticos, ¿ya? Lo importante es que se exprese cuáles son las necesidades de la población de ese territorio, de cada una de las unidades operativas que ustedes muy bien conocen. Entonces puede planificarse, insisto, sobre 1, sobre 2, sobre 4, sobre 6. Estamos planificando sobre un horizonte de 2 años, ya vamos a hablar de eso. Por lo tanto, es probable que varios de estos focos temáticos estén presentes tanto en actividades grupales como eventualmente en acciones individuales. Entonces, eso como primera consideración. Los temas sobre los cuales son 6 ya están mencionados y se desarrollan también de manera más amplia en la Política Nacional de Desarrollo Rural. En esta diapositiva ustedes ven un esquema simplificado y reducido, muy simplificado, de qué es lo que se espera con la acción del eje de apoyo al mejoramiento de las condiciones de vida. En primera instancia, como les mencionaba,
antes de poner la presentación, lo que se busca es que el usuario participe y manifieste cuáles son los temas que él estima necesarios para ser tratados. Ese es el primer paso y el primer intento de un programa de la envergadura del PROESAL, de poder acercar explícitamente al usuario a la planificación, lo que no solo es un cambio paradigmático, sino también es el inicio de un tránsito hacia una mayor y fortalecimiento de participación del grupo de usuarios en términos de su acción activa en el programa. Desde ahí, la primera acción es identificar las necesidades, desde luego, y asegurar la participación del usuario. Y esto es previo a la generación del plan de articulación social o del plan de la planificación operativa del eje social del programa. En esta fase previa de identificación de necesidades, lo mencionaba también al inicio, nosotros ponemos a disposición como INDAP de un cuestionario de priorización de necesidades sociales que ya está disponible, que el link también fue el enlace de acceso también fue enviado a través de las direcciones regionales y las áreas, que eventualmente está a disposición. Ya vamos a hablar también de ese cuestionario. Luego de esa identificación y generar una observación principal con la participación del usuario de identificar cuáles son los patrones o cuáles son las necesidades comunes o cuál es el tema más recurrente en la unidad operativa. Desde ahí, el equipo técnico, entendiendo la capacidad, por supuesto, que tenga operativa ese equipo técnico, ¿ya? Sabemos muy bien que hay equipos técnicos conformados de manera muy disímil, digamos, depende del tamaño de la unidad operativa, es cuánta gente uno puede, por supuesto, contar para generar la planificación. Por lo tanto, de acuerdo al potencial del territorio, de la oferta social disponible en ese lugar. También sabemos que los lugares más apartados tienen mayores dificultades de acceso a las cabeceras comunales, ustedes bien lo saben, por lo tanto que las gestiones se ven, por así decirlo, un poco más reducidas. Pero desde ahí también, visto desde otro punto de vista, está el mayor desafío. Entonces, viendo lo que existe en el territorio, el potencial de ese territorio, la oferta social disponible y también el potencial del equipo técnico en términos logísticos para poder generar una planificación social, es que con todos estos ingredientes, por así decirlo, se conectan con las necesidades identificadas de los grupos de usuarios a través del instrumento que ponemos a disposición o bien alguno otro que ustedes estimen, y con eso se genera el plan de articulación social. El plan de articulación social entonces va a venir a resumir qué gestiones se van a hacer de manera individual o grupal con el grupo de usuarios en el eje social. Entonces la operación del eje como tal lo que busca es simplemente que esas gestiones que quedan consignadas en el plan de articulación social se realicen y que eso tenga relación con articular la oferta social público-privado disponible con conectarlas con las necesidades que están en el grupo de usuarios, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Ya? ¿Cómo hacemos esta gestión o qué tipo de gestión se va a considerar como válido para poder generar una planificación social en el PROESAL? Ya hablamos de los focos temáticos, por lo tanto, los temas sobre los cuales se desarrolla son 6: vivienda, salud, servicios básicos, conectividad, telecomunicaciones y conectividad física, vulnerabilidad y equidad social, y se me queda uno en el tintero, sobre esos 6 focos temáticos y sobre qué tipo de acciones. Por lo tanto, los ámbitos de acción o el marco de gestión que tiene cada unidad operativa para realizar está enfocado en lo que ustedes ven también aquí en este triángulo, que son los 3 tipos de gestión. ¿Qué es lo que se puede hacer con esos 6 temas? Estos 3 tipos de cosas, digamos, de gestiones, ¿ya? Gestión de información, gestión de vinculación y gestión de oportunidades, vinculado con los focos temáticos. Se puede planificar en torno a cualquiera de las 3, probablemente hay gestiones que van a involucrar un poco de cada una, hay alguna gestión principalmente de vinculación que se van a enfocar mucho en información, se puede planificar sobre una con un usuario, sobre las 3 con un usuario, sobre una con un grupo de usuarios, sobre las 3 con un grupo de usuarios. En el fondo, lo que quiero decir con esto es que tanto los focos temáticos como los ámbitos de la gestión son un marco general de acción, ¿ya? Por lo tanto, esperamos que quede reflejada la diversidad de las 259 comunas del PROESAL en el país, en cómo se va tomando cada equipo técnico la planificación en torno
insisto, al potencial del territorio, a la capacidad disponible del equipo técnico y a la manifestación y priorización de los usuarios de sus necesidades temáticas respecto a temas más allá de lo productivo. Respecto a estos 3 puntos, la gestión de vinculación y oportunidades, me refiero brevemente a cada uno de ellos. La gestión de información como tal lo que busca es generar, difundir o canalizar información, literalmente, desde los usuarios hacia otras entidades o el mismo municipio u otros programas, etcétera, compartir esa información en la medida en que el usuario también lo permita, por supuesto, para poder apoyar algún tema dentro de los 6 focos temáticos que se estimen convenientes o necesarios, ¿ya? Asimismo, entendiéndose la gestión de información como la canalización o difusión, etcétera, de información hacia el usuario, ¿ya? De parte del equipo técnico, principalmente, o asociado a alguno de las temáticas u otro servicio o el mismo municipio. En el fondo, el flujo de información, porque se entiende que uno de los principales trabas para el acceso a la oferta social de la población más vulnerable, que es la que atiende el Prodesal, es justamente el acceso a la información, ¿ya? Por lo tanto, las gestiones de información pueden ir consideradas o planificadas desde algo tan simple como literalmente entregar un folleto y explicarlo desde luego, porque la gestión de entregar un folleto como tal no es una gestión de información específicamente. Ahí la idea sería, en el ejemplo particular que estoy dando, entregar el folleto o el tríptico o lo que sea, y explicárselo al usuario de tal manera que lo pueda entender. Ahí está el valor agregado que da un equipo de profesionales y técnicos acercando la oferta al territorio. En ese sentido se puede planificar dando ese contexto, por supuesto. O bien difundir a través de la radio o de algún medio local, o en general todo lo relacionado a la información. En alguno de los 6 focos temáticos. La gestión de vinculación, en palabras también más sencillas, es articular al usuario con algún otro servicio, proyecto, iniciativa, entidad, ministerio o en general cualquier otro actor que sea diferente al INDAP, ¿ya? Que esté en el territorio, puede ser el mismo municipio incluso, y generar esta vinculación para poder promover que el usuario encamine su necesidad de mejor manera, entendiendo que el equipo de profesionales y técnicos tiene mucho mayor y mejor acceso a poder eventualmente averiguar o comprender cuál es a conectar esa necesidad con el camino de solución, ¿ya? Esto es muy importante porque el eje de condiciones de vida, abro un pequeño paréntesis, está ubicado en el medio, digamos. Lo que se busca es que se promuevan las gestiones. El programa Prodesal, en general, nosotros tenemos una tendencia natural a poder vincularse con la solución directa, y eso es muy correcto a través de lo que hemos hecho durante los últimos 24 años, ¿no? Entonces, aquí es importante dejar claro también para el manejo de las expectativas con los usuarios, que las van a ver igual, sabemos, estamos conscientes de esto, pero en la medida en que el usuario se acerque y conozca el modelo de planificación, puede eso ir atenuándose. Y la gestión es lo que se pide. Por lo tanto, la gestión de vinculación, generar alguna actividad con algún otro actor, actividades grupales para acercar otro servicio al territorio, para que venga a explicar su oferta social, para que explique los beneficios o para que los ayude a postular a alguna otra acción. Y ahí la gestión de vinculación también se va digamos, a complementar con una gestión de oportunidades o con la gestión de información. Son gestiones mutuas. Estamos gestionando, digamos, articulaciones en general. Entonces, de eso se trata principalmente esta articulación o gestión de vinculación. No sé si, bueno, por ahora no se escucha, no sé si había algo para silenciar al resto de los participantes, pero estamos bien, creo. Y el tercer punto es la gestión de oportunidades. ¿Ya? La gestión de oportunidades, en palabras más simples, es poder promover, guiar, orientar, capacitar o apoyar literalmente a la postulación de un usuario a acceder a otro recurso financiero que esté fuera del rango de acción del programa Prodesal, por supuesto, ¿ya? Con otros servicios, con otros
con otras entidades públicas o privadas que existan y que estén disponibles en el territorio. Entonces, desde la gestión de oportunidades, por supuesto, lo que se busca es apalancar recursos o atraer recursos que sean complementarios al usuario de manera potencial, entendiendo que es apoyar esa gestión de las oportunidades. No se va a medir por cuánto, digamos, recursos se puede atraer o ni mucho menos, lo vamos a ver un poco más adelante. La medición es sobre la gestión cumplida del programa, o sea, de la planificación. Y desde ahí pasamos ya al plan de articulación social como tal, que es el formato de planificación y que ustedes ya bien, bueno, probablemente lo hayan visto, y es la separación del eje productivo del eje social en términos de planificación. El año pasado estaban juntos en un proceso de transición y este año ya son documentos separados porque se entiende que la naturaleza de las actividades sociales se realiza de manera separada en su temporalidad, en sus propósitos, en sus características de la propia gestión. La lógica de trabajo del plan de trabajo anual del eje productivo está vinculado a lo silvoagropecuario, donde la temporalidad está relativamente ya dada de acuerdo a los tiempos de poda, de siembra, de parición, de esquila, de etcétera, etcétera, de aplicación de sanitario, etcétera. Eso está bien y está establecido en un calendario establecido, pero las acciones sociales de gestión muchas veces dependen, la mayoría de las veces dependen de entes externos a los alcances del equipo técnico del programa. Por lo tanto, también es importante que esta planificación atienda y recoja esa flexibilidad. Y desde tal, mencionar como primer aspecto, ya voy a entrar en cada uno de los puntos que estaba mencionado en este esquema, es que desde el eje productivo se mantiene exactamente igual, en términos del cumplimiento de actividades, o etcétera, etcétera. Pero desde el plan de articulación social lo que buscamos es que, por ejemplo, sea reprogramable, por lo tanto, que no haya multas por generar una gestión que después no se pueda cumplir, sino que esa gestión se pueda o reprogramar o eventualmente eliminar y reemplazar por otra gestión de acuerdo a lo que va ocurriendo en el territorio, de manera progresiva y dinámica. Asimismo, también se establece una planificación bienal con una duración y un horizonte de 2 años. Y lo que se busca, por supuesto, como punto central, es la participación activa de los usuarios a través de manifestar simplemente cuáles son sus prioridades temáticas. El programa asimismo ha incorporado también que el financiamiento en el eje condiciones de vida pueda ser compartido entre el ítem de servicio de asesoría, entre el eje productivo y entre el eje social. ¿Ya? ¿Por qué no hay financiamiento exclusivo para esto? Que esto es una de las preguntas principales que también surgen, porque en general en la discusión que se da de materia presupuestaria, que va más allá de los alcances del INDAP, uno al momento de solicitar o de hacer una propuesta en estos términos, es necesario contar con información para ello. ¿Ya? Una información que respalde antecedentes, y ustedes saben muy bien también que el rubro de la agricultura familiar campesina en el país, por ejemplo, hay muy poca información disponible y, por ejemplo, a eso me refería, que en el censo agropecuario, por ejemplo, no lo aborda de manera explícita. Entonces, desde ahí, que lo que estamos haciendo con el eje de condiciones de vida es generar la información, generar el registro. Por eso en el plan de articulación social uno de los propósitos subyacentes es que se registre cuáles son las gestiones que se hacen con el grupo de usuarios para poder visibilizar el valor social del programa Prodesal y de tal manera poder generar una propuesta de complemento también para el mismo programa, o al menos buscar que no se siga reduciendo el presupuesto como lo que ha ido ocurriendo durante los últimos años de manera progresiva. Por lo tanto, el escenario actual es que ese mismo ítem de servicio de asesoría técnica que ustedes conocen para gestionar acciones de carácter productivo, también va a poder ser ocupado para el eje de condiciones de vida en términos de poder planificar y gestionar el mismo tipo de acciones. ¿Ya? Hay, muchas veces nos han preguntado en otras regiones que si es posible contratar una asesoría o algún asesor para que realice alguna actividad, alguna acción grupal relativa a alguno de los focos temáticos que están dispuestos. La respuesta es que sí. Ya se va la misma naturaleza de financiamiento del que ustedes conocen para lo productivo, se replica al eje condiciones de vida. Aquí hago simplemente un acercamiento sobre cada uno de los 4 puntos para detenerme en lo particular respecto a la meta de cobertura del eje de condiciones de vida.
y que principalmente se va a medir a través del PAS, del Plan de Articulación Social. La cobertura es el 100% de los microproductores. Esto quiere decir que el 100% de los microproductores entendidos como aquellos que tienen RCH 50 o menos en la unidad operativa, deben contar con alguna acción individual y o grupal, ¿ya? Esto me detengo aquí porque se entiende que una acción individual ya cumple con la cobertura de participación, o bien si el usuario está incorporado en una acción grupal o participó de tal, también se considera como acción, o puede estar en las dos, no hay problema con eso. Entonces, el 100% de los microproductores participan de alguna acción individual y o grupal en un periodo de 2 años. Esa es la meta de cobertura del plan de articulación social en términos de qué es lo que se va a medir en términos de ese cumplimiento, ¿ya? Como tal, el PAS, la acción que se busca también medir para dar por cumplido o no, es que las gestiones que se planificaron se cumplan, pero que al mismo tiempo cumplan con la cobertura que está establecida ahí. Excepcionalmente, ¿ya? En casos fundados, en términos que haya habido modificaciones grandes en la unidad operativa, o que hay algunos usuarios que derechamente se estime que la acción social puede no ser acorde a su realidad, porque hoy día el grupo de usuarios todavía sigue siendo muy heterogéneo dentro del Prodesal, se podrá aceptar una cobertura nunca menor al 80% de los microproductores. Eso también está establecido en la normativa que ustedes pueden ver de libre acceso. Las acciones que se pueden registrar en el PAS son de carácter individual, ya que son exclusivas para los microproductores, y son acciones grupales sobre las cuales puede participar cualquier tipo de usuario del programa. Puede ser RCH mayor a 50 o no, no hay discriminación en ese punto. Simplemente la claridad de que solamente los microproductores que participen contarán en términos de cobertura. Desde ahí que se desprende automáticamente que el verificador obligatorio para cualquier acción grupal es por lo menos la lista de asistencia. Eso también lo vamos a ver en el formato del PAS. En sus características de dinámico y reprogramable, para poder facilitar cuál es el seguimiento y cuál es la acción que está teniendo el PAS, y asimismo el programa, para poder acercar también de manera más activa a las entidades ejecutoras, y que cada uno de los interesados en el programa, así como los representantes de los usuarios, el mismo INDAP y la entidad ejecutora, por cierto, a través del equipo técnico, estén en activo conocimiento de lo que ocurre en el programa, es que se establece la estructura de seguimiento, valga la redundancia, de el programa en lo general, ¿ya? Eso consta de 4 reuniones trimestrales, un seguimiento de manera trimestral, que es coherente con la temporalidad de planificación del PAS, que vamos a ver más adelante. Pueden ser estas reuniones de carácter virtual o de carácter presencial, no hay ningún requerimiento específico respecto a eso. Y los actores involucrados en el programa, que ya mencioné, abordarán distintas temáticas. Estas actas ya están establecidas, hay un instructivo asociado que hemos enviado, y lo que buscamos es facilitar de la mayor medida este proceso de seguimiento. En lo principal, lo que se busca es ir revisando en primera instancia la validación de la planificación, ver los avances, si es necesario reprogramarlo, y estas reprogramaciones ocurrirán cada 6 meses, o sea, cada 2 reuniones, digamos. ¿Ya? De que el segundo trimestre o el cuarto trimestre. Y de manera general ir viendo el avance de las acciones del programa. Respecto al financiamiento, ya lo mencioné, el ítem de asesoría técnica del programa va a comprender acciones compuestas para ambos ejes de acción del Prodesal, sobre los cuales se puede realizar el mismo tipo de gestión o actividades. Es importante procurar, por supuesto, un equilibrio en el gasto presupuestario de cada unidad operativa, procurando y priorizando que el Prodesal es un programa de asistencia técnica silvoagropecuaria, pero en la medida en que la expresión de lo social y lo productivo vaya reflejando la realidad de esa unidad operativa, puede ir planificándose financieramente en coherencia con las actividades que vayan ocurriendo. Desde el ítem de gastos generales, esto escapa un poco al eje de condiciones de vida, pero como estamos hablando de los grandes cambios normativos, este es uno de los principales ajustes que queremos compartir con ustedes, es
que los gastos generales, es lo principal, nos llegan muchas preguntas durante la temporada respecto de lo que se puede comprar o no en una unidad operativa, entendiendo que los gastos generales son bienes y servicios que van en mejorar o facilitar el funcionamiento de la oficina del Prodesal. Si es que es posible comprar un data, si es que es posible comprar un telón, si es que es posible comprar una impresora, si es que es posible comprar GPS o algunas tablets para apoyar la toma de encuesta, etcétera, etcétera. Y hasta la norma anterior no había claridad al respecto, había de todo un poco, había regiones que decían que sí, otras que no, dentro de las que decían que no hay algunos que sí, dentro de las que decían que sí, algunos que no, y queremos y esperamos que haya mayor claridad en la normativa respecto de este punto, en términos de que sí se pueden adquirir bienes y o servicios que vayan en el mejoramiento de la oficina Prodesal, de acuerdo, por supuesto, al límite que está en el presupuesto, y en la medida que sean distintos a lo que están manifestados en la carta de manifestación. ¿Ya? Se entiende que la entidad ejecutora aporta para la operación de la oficina los implementos suficientes para que funcione ese lugar. Pero se entiende también que existen bienes necesarios de ser complementados para el buen funcionamiento de las acciones del programa. Y desde ahí, que hoy día, si la pregunta es, ¿se puede comprar una impresora o un data o un telón? Sí, en la medida en que no sea duplicado respecto del aporte de la entidad ejecutora. Ahora, si, insisto, si el aporte de la entidad ejecutora son computadores o muebles, etcétera, eso no puede ser comprobado porque se entiende que son el aporte basal para el funcionamiento de parte de la entidad. Pero ahí uno podría empezar a ver caso a caso, digamos, en términos de que sí se podría comprar algún insumo tecnológico que permita realizar las capacitaciones de manera más efectiva, por ejemplo. Entonces, en lo general esperamos que esto quede bastante más explícito, y la carta de manifestación de interés de la entidad ejecutora también se cambió como formato, porque aquello que se compre durante la temporada debe ser declarado en la carta de manifestación de la temporada siguiente y pasa a ser inventario del programa Prodesal, por supuesto. La planificación, bueno, aquí hay una clarificación, si es que alguien habrá leído la normativa respecto de este punto del aporte de la entidad ejecutora. Hay municipios en el país, varios, que aportan de manera voluntaria un complemento en profesionales o técnicos para apoyar la labor del eje social. Lo han hecho. Por supuesto que depende de la disponibilidad y de las condiciones y la naturaleza de cada realidad municipal. Por lo tanto, esto es una posibilidad, ¿ya? No es un deber. Si es que hubiera quedado en la lectura de repente a alguien esa impresión, solamente la clarificación de que es una posibilidad el apoyo en horas laborales. Nosotros no podemos hacer ese tipo de indicaciones de manera obligatoria. Sí, es una posibilidad y por supuesto es deseable, pero va a depender obviamente de la característica y la naturaleza de cada entidad y las posibilidades. Y finalmente, respecto a la participación del usuario, ya lo he mencionado algunas veces durante la exposición, la verificación como tal es manifestar, que el usuario manifieste cuáles son los temas sobre los cuales quisiera ser trabajado con él durante la temporada en términos sociales, cuáles él identifica como las principales necesidades respecto a estos 6 focos temáticos, y eso para eso nosotros ponemos a disposición el cuestionario de priorización de necesidades sociales, que lo vamos a ver a continuación, o bien otras alternativas que bien podían ser alguna reunión que pueda ser verificada, por supuesto, que el usuario efectivamente estuvo y manifestó su priorización. Y finalmente, de manera ya ir cerrando y consolidando como el concepto, el eje de condiciones de vida lo que busca es promover y visibilizar las gestiones que realiza el programa en el índole social. Asimismo, promover la participación del usuario es fundamental y es parte de este inicio del tránsito hacia un programa que busque la participación explícita de los usuarios durante el proceso de acción. La planificación, asimismo, incorporarla como un proceso flexible y dinámico, entendiendo la naturaleza del territorio y, por supuesto, de la
de las gestiones sociales que se puedan hacer. Y de manera muy importante, esto ya a nivel más macro, la gestión del programa está asociada a poder medir estas acciones y generar datos y respaldo que permitan a la institución poder tener mayor respaldo en términos de justificaciones o motivaciones para poder ir complementando y mejorando el mismo programa. Eso por ahora. Voy a compartir el cuestionario de priorización de necesidades sociales. Si es que hay alguna consulta, dejo unos segundos ahí si es que alguien quisiera hacer alguna reflexión o pregunta antes de compartir la pantalla. Voy a compartir entonces el cuestionario, que el enlace se lo podemos enviar por chat, ya está disponible de todas maneras. Y está en acción, ¿ya? A la fecha he Sebastián, recibido, no sé si hay alguna pregunta. No, querían hacer una no consulta desde escucho. Punitaqui. Ahora sí escucho. Parece. Perdón, sí. Sí, sí, sí. Ahora escucho. Sí, perfecto. Gracias. Bien, gracias, Antonio. Perfecto. Mira, te pediría por favor si me pudiera aclarar un poquito la pregunta respecto del PTA, que no sé si me quedó claro. A ver, te transmito lo que entendí, si que en el fondo se puede incorporar el PAS en el PTA, algo así. No, no, ¿cómo sería? Sí.
Gracias, Antonio. Ahora sí, respecto a lo primero, creo que va a quedar más claro respecto al formato cuando compartamos el plan de articulación social. Alguien también lo escribía en el chat, en Profesor Ovalle, hoy día son formatos separados, lo que ustedes conocían como PTA con el tema social, con los indicadores asociados, eso es distinto. Ya, lo voy a compartir en unos minutos adicionales. Son archivos separados. El PTA, formato que ustedes conocen, ya no tiene la parte de abajo que traía el año pasado. Esos formatos nosotros lo hemos compartido, lo podemos poner a disposición de manera inmediata, pero esperamos que se refuerce esa difusión también de parte de toda la cadena, digamos, tanto de la agencia de área como de la dirección regional. Nosotros hemos puesto a disposición archivos separados para poder fortalecer el propósito del PAS en términos sociales. Lo vamos a ver a continuación y ahí me conecto con el segundo punto, Antonio, respecto de digamos, el ítem que comparte las acciones. Cuando ustedes planifican de manera productiva hacer alguna capacitación en tal cosa, poda. ¿Ya? Hoy día es posible o al contratar a algún asesor especializado que realice tal labor, ese asesor especializado también puede ser contratado para el eje social y ese fondo puede salir desde ahí. ¿Ya? Aquí no estamos, para dejarlo también claro, no estamos eh, promoviendo que se reemplace, digamos, del pago de honorarios del equipo técnico por tal o cual, sino que las acciones se financian a través de ese ítem de operación. ¿Ya? Adicionalmente, de manera complementaria, está disponible la posibilidad, por supuesto, de que el equipo técnico se pueda reforzar con algún profesional de índole social, pero eso va a depender mucho del manejo presupuestario que sabemos que hoy día está relativamente restringido. Por lo tanto, concluyo con lo mismo, digamos, que toda aquella asesoría o contratación de algún personal es posible en la medida en que salga a través de alguna asesoría especializada sobre ese tema. ¿Ya? Por lo tanto, el financiamiento está asociado al ítem de servicio de asesoría que hoy día ustedes utilizan exclusivamente para el eje productivo. Hoy día, en esta reestructuración operativa, lo que busca es promover un equilibrio entre ambas acciones. Si se estima prioritario, podrá hacerse, pero también, por supuesto, hay que procurar el tema social, por lo tanto, o sea, el eje productivo. Por lo tanto, ahí sabemos que puede haber algún tema con lograr ese equilibrio, pero es la única manera que tenemos de poder hoy día generar información y respaldo para encaminar una propuesta de financiamiento específico para el eje social. Y finalmente, respecto a la reunión en particular con la dirección, lo podemos ir coordinando de manera particular a través de Jimena. Nosotros hemos tenido reuniones casi de todo tipo en todas las regiones del país, así que por supuesto que no hay inconveniente, nosotros estamos a disposición y esa es parte de nuestra labor, que vaya quedando muy claro cuáles son los propósitos del eje. Así que lo único, en temas de coordinar agenda y fecha, por nuestra parte, Jimena aquí sería nuestro puntal para ir coordinando eventualmente esa acción. Así que la disposición está. Eso, Antonio. Y tengo una mano levantada de Jorge. Jorge, sí. De Montepatria. Sí. Hola, muy buenos días, Sebastián. Buenos días. Buenos días a todos. Sí, mi consulta era más o menos por la misma línea de Antonio. Y respecto a nosotros como equipo técnico no somos expertos en materias sociales. Y si se iba a disponer recursos para eso, o bien Prodesal País o Prodesal a nivel nacional iba a disponer de algunos profesionales como para hacer las consultas. Eso por un lado. Lo segundo es que si con esta reunión o esta capacitación nos damos por enterados del PAS y estamos capacitados, o van a haber más instancias, porque ya ahora nosotros tenemos que hacer el PTA, o sea, ya deberíamos estar en esa etapa y estar presentando luego ya el PTA y me imagino que el PAS. Ahora estos dos van por carriles distintos, o sea, nuestros asesores debieran hacer una visita, en la misma visita técnica a levantar las necesidades,
o hacer visitas distintas y usar los mismos recursos, entonces usar los mismos formatos, por ahí como que tengo algunas dudas. No sé si me Entiendo. puede ayudar. Sí, claro. Gracias, son buenas preguntas para poder ir dejando claro que esta reunión esta es la región número 11 que hacemos la reunión, entonces ya estoy percibiendo qué es lo que está faltando de información. Respecto de las capacidades, bueno, yo lo expliqué un poco con Antonio, pero es importante hacer énfasis en que el eje de condiciones de vida lo que busca es la gestión que pueda hacer el equipo para vincularse con otros actores. Entiendo en la naturaleza propia de, digamos, de enfrentarnos a un cambio de estructura, de la válida duda, digamos, de cómo nosotros vamos a resolver este problema, ¿ya? Creo que lo vamos a ayudar a encaminar compartiendo el PAS, lo voy a compartir a continuación, después del cuestionario, para que vean el formato, se acerquen a él. Hay un manual de uso del PAS que redactamos, que tiene 16 páginas de una larga lectura, digamos, como 30, 40 minutos, pero fue intencionadamente así, para que vayan quedando claro exactamente todas y cada una de las partes de qué es lo que debería yo pensar para escribir aquí, cómo debería, ojalá que ya esté a disposición de ustedes, nosotros lo enviamos, lo podemos poner a disposición aquí a través del chat también en un link, o sea, a través de un enlace, no hay problema con eso. Por ahora les voy a dejar el enlace al cuestionario, lo estoy escribiendo al tiro para que no se me olvide. Y respecto del otro punto que había anotado aquí, es el PTA y el PAS. Son dos archivos separados, insisto, lo vamos a compartir a continuación, para que ustedes tengan el archivo separado, digamos, o sea, el actualizado. En las temporalidades de entrega son diferentes, ¿ya? O en general las regiones lo han hecho de manera diferente al ser el primer año y que va a requerir un poco más de tiempo, digamos, y reflexión. En términos de, pues, por ejemplo, la visita que se haga al usuario en términos de la planificación, lo deseable es que sea de manera compartida entre ambos ejes, ¿ya? Solo para poner un ejemplo, ahí el PTA productivo, ahí Jimena me puede ayudar cuáles son los plazos que se están estableciendo en la región, pero se está entregando de manera primaria, o sea, se está entregando antes el PTA y se está dando un plazo que en la región de Coquimbo, si no me equivoco, Jimena ayer me había dicho Es que era el 15 de mayo. 15 de mayo. Y el PTA con la entrega de la primera cuota. El PDA a la entrega de la primera cuota y el PAS al 15 de mayo. El Sí, 15 de son mayo, sí. visualmente se parecen, pero son formatos distintos que persiguen propósitos distintos de construcción de planificación. Por lo que voy escuchando, me parece de alta relevancia insistir y reforzar el tema de poder revisar el formato y leer el manual que hemos dispuesto. Esta presentación los va a ayudar para darse por enterados. Puede no ser la última instancia, por supuesto que no. Nosotros, insisto, estamos a disposición de poder ir reforzando reuniones. Hemos hecho reuniones separadas por área, por equipo técnico, por equipos institucionales de INTAP, A, B o C, lo que sea necesario, de tal manera de poder acercar de la mejor forma y ir resolviendo todas las dudas que puedan surgir. Naturalmente, a la hora de hacer el PAS, van a seguir surgiendo dudas igual para validar el PAS también y eventualmente podemos organizar otra reunión con todos ustedes o con los que se estimen necesario para hacerlo. Que no se tome como que va a ser la única exclusiva instancia. Nosotros estamos a disposición de que si ustedes lo solicitan, de todas maneras seguir reforzándolo. Eso. De los puntos que anoté, no sé si se me quedó algo en el tintero, Jorge. Tengo hay otra mano, Odel con Barbalá. Sí, muy buenos días, un gusto saludarlos a todos los colegas que están acá presentes en la reunión. Mi consulta es la siguiente: ¿hay alguna herramienta de diagnóstico para la realización del plan de articulación social? ¿Cuál sería? Muchas gracias. Me acaba de dar el pie para compartir el cuestionario de priorización de necesidades sociales, que es el instrumento que yo dejé aquí en el chat
dejé el enlace de acceso, ese enlace está activo, está funcionando, a la fecha de hoy ya llevamos más de 2000 registros de todo el país ingresados, lo que busca es apoyar el proceso de identificación de necesidades o de diagnóstico, como le quieren llamar, digamos, para apoyar la planificación del PAS. ¿Ya? El PAS se estructura en generar, por supuesto, las gestiones que se van a hacer en un periodo de 2 años con los usuarios de manera grupal o individual. Para poder tener una noción de qué gestiones hacer, nosotros ponemos a disposición este diagnóstico para que ustedes puedan tener una noción general, primaria, al margen de que ustedes, por cierto, sabemos que conocen mejor que nadie a su grupo de usuarios, pero podemos intencionadamente ir encauzando algunas prioridades o no respecto de cada uno de estos focos temáticos que yo mencionaba. De hecho, a la fecha de hoy, a la fecha del lunes, digamos, en la región de Coquimbo habían 46 ya registros de este cuestionario que voy a compartir, probablemente de otras comunas, y a nivel nacional ya más de 2.500. Comparto a continuación. Ya, el enlace mencionado está puesto en el chat, ¿ya? Y esto tiene relación con esta encuesta y formulario, que consta de 14 preguntas, está hecho intencionadamente en el mismo formato que Cobo Toolbox del ingreso bruto por venta, que esa es una encuesta totalmente distinta, pero entendiendo también la naturaleza de ese proceso, ya y con sus luces y sombras, en el fondo preferimos mantener esa misma línea. La única diferencia en la identificación es que ponemos el nombre del usuario para mayor facilidad de identificación, y los campos son exactamente los mismos, la localización sigue siendo opcional, ¿ya? En la medida en que sea posible, y este cuestionario, como primer punto, puede ser aplicado en la oficina, a distancia, por teléfono, en el terreno. Es un insumo que ponemos a disposición para la unidad operativa para la planificación, ¿ya? Es distinto del ingreso bruto por venta, que ese es un indicador del programa. Es un indicador de propósito que se le presenta a la dirección de presupuestos de manera anual a nivel nacional. Por lo tanto, la rigurosidad, digamos, de plazos, de formas de elaboración del formulario es distinta a esta. Este es un insumo complementario para apoyar la labor de elaboración del eje de condiciones de vida. Entonces, a través de 14 preguntas que son bastante generales, ustedes por supuesto podrán considerar que hay muchas más preguntas que hacer y pueden ser realizadas en la instancia que estimen, de manera de sacar más información, digamos, ustedes de utilidad, donde a los usuarios se les consulta sobre los 6 focos temáticos: vivienda, servicios básicos, salud, educación, conectividad, oferta social, ¿ya? Solo para reforzar el punto, perdón. En el ejemplo de consulta de conectividad, es una sola consulta, ustedes podrán considerar otras más, si hay conectividad de caminos, por ejemplo, que es necesario. Entonces, las respuestas que se entreguen aquí, ustedes las van a poder visualizar en términos de poder identificar cuál es, digamos, el patrón de su usuario. Si eventualmente todos dicen que requieren apoyos para utilizar aplicaciones de celular, etcétera, tal vez se pueda hacer alguna gestión grupal en términos de conectividad para alguna actividad de formación en términos de digitalización, por ejemplo. Las preguntas están intencionadas, por una parte, para dar alguna noción de cuáles podrían ser aspectos principales para gestionar, y por otra parte, por supuesto, de generar una base de información a nivel institucional para poder nosotros apoyar, por supuesto, disponiendo de o convenios o alguna actividad mayor que sea también aportada desde el INDAP para poder ayudar a esas mismas necesidades. Y en la parte final se consulta lo que les mencionaba de la verificación de participación, que tiene que ver con que el usuario priorice 3 de las 6 focos temáticos que estime
más necesarios de ser trabajado con él en los próximos 2 años, ¿ya? Esto es una manifestación de prioridades, y aquí, obviamente, al enviar la encuesta que da el registro, ya les voy a mostrar cuál es el reporte que nosotros tenemos disponible para entregarle a ustedes, y que lo estamos haciendo de manera semanal para devolver la información que ustedes van registrando, de tal manera que ustedes eventualmente con un poquito de trabajo adicional con Excel puedan sacar patrones generales a través, tiene un formato de base de datos que estamos trabajando con sistemas para que quede dispuesto de una manera visual más limpia, pero como lo he explicado en otras reuniones, muchas veces eso institucionalmente se nos complejiza en términos de plazo. Por lo tanto, por ahora lo que podemos hacer es poner a disposición inmediata de las respuestas que van quedando registradas para que ustedes vayan viendo. Y es importante mencionar que esta es una priorización, por lo tanto el equipo técnico después, al ver cuáles son las prioridades que manifiestan todos los usuarios que se encuestaron, ya no es obligatoriedad encuestar a aquellos usuarios que tengan un RSH mayor a 50, porque las gestiones individuales se entiende que son exclusivas por los microproductores, las grupales no, por lo tanto podría llegar a ser, es una alternativa, insisto, esto es un insumo para planificar. Y eventualmente se puede atender si se estima que el territorio es muy difícil o sería complejo abordar el tema de vivienda, podría abordar el tema de salud, o después la tercera prioridad, o eventualmente 2 de estas, o las 3. Esto es insisto, es un marco de acción donde el usuario planificó, o sea, manifestó de manera general qué es lo que consideraba de importancia, pero por así, la reflexión del equipo técnico va a marcar qué es lo que se va a seguir realizando durante esa temporada. Creo que hay un micrófono abierto ahí en paralelo. Y también se le consulta finalmente sobre el tipo de acción. ¿Qué acción? La información o vinculaciones o oportunidades de una manera distinta a como lo hemos explicado a ustedes, para de alguna manera dar alguna orientación de qué tipo de gestión podría realizarse con esa persona eventualmente. Después son los mismos campos que el ingreso bruto por ventas, que ya se conocen, y se envía. Esa es la encuesta, insisto, son 14 preguntas, todas las preguntas tienen alternativas fijas, ¿ya? No hay que incorporar algún campo escrito o numérico que pueda complejizar el análisis. Y voy a compartir a continuación, si me dan un segundo, cómo debieran verse los resultados. Un segundo para abrir el informe. Si hay alguna pregunta mientras respecto de este mismo formulario. Hola, sí, yo tengo una pregunta. Mi nombre es Alejandra, ¿me escucha? Sí, ¿se escucha, Alejandra? Sí. Ya, parece que Sebastián no escucha. Ya, voy a compartir. Sí, parece que no. Ah. Sebastián, Alejandra de Punitero quiere hacer una consulta. Perfecto, sí, disculpa. No escuchaba, por eso no estaba, algo le pasó a mi audífono. Hola, Sebastián. Hola, Alejandra. Quería hacer una consulta respecto a la encuesta que estabas mostrando. ¿Esa encuesta se debiese rellenar en terreno por cada usuario? No, es lo que mencionaba al inicio, que la encuesta puede ser completada presencialmente, a distancia, por teléfono, en la oficina del usuario, o sea, perdón, en la oficina del Prodesal. En general no hay ninguna indicación respecto de cómo debiese ser, sino que nosotros ponemos a disposición este insumo y ustedes lo estiman conveniente sobre la población de usuarios que estiman necesario encuestar, en el fondo. Eso. Ok, entiendo, gracias. Súper, gracias. Gracias. Voy a compartir entonces cómo debiera verse. Nosotros semanalmente vamos a enviar esto, que sabemos que visualmente es un poquito árido, pero como les mencionaba, estamos trabajando con sistemas para disponer un acceso a través de sistemas integrados de INDAP, para que puedan acceder de manera individual a cada reporte, pero creemos también que esta información puede ser de utilidad en la manera en que se está entregando, como lo estoy visualizando ahora. Entonces,
es esto. Aquí tengo, por ejemplo, los registros que se han ingresado a la región de Coquimbo a la fecha. Está el nombre del usuario, está la región, la comuna, la unidad operativa, por supuesto, la localización que se registra, que es de manera opcional, y cada una de las preguntas, digamos, cuáles han sido las respuestas, ¿no? Respecto de las que están en el cuestionario. Obviamente esto tiene, como todo, pros y contras, ¿no? Uno de los principales ventajas es que esto está en un formato de base de datos, por lo tanto, eventualmente tomar esta misma información e incorporar en una tabla dinámica o en algo que ustedes estimen, poder organizarla para poder ver su unidad operativa y cuáles son las respuestas más frecuentes o las necesidades en particular, o si después quisieran hacer alguna gestión individual con algún usuario en particular, se puede seleccionar, por supuesto, y ver qué respondió en particular esa persona a este tipo de necesidad. En general, como norma general, esto es una orientación, lo que el beneficio que tiene también para poder resguardar la verificación de que el usuario manifestó cuáles eran sus temas, que eso es lo principal de todo esto. Entonces, eso como general. La encuesta como plazo máximo para... no hay plazo para la encuesta, eso es importante mencionarlo. El plazo está puesto sobre el PAS, ¿ya? El plan de articulación social que voy a compartir a continuación. El plazo que ha informado en la región de Coquimbo es el 15 de mayo la entrega del PAS, que lo voy a, insisto, a compartir a continuación. Voy a compartirles, antes de compartir el PAS, voy a compartirles un enlace en el chat también para aquellos que no lo hayan podido visualizar o que no hayan recibido la comunicación, el manual del PAS. Ya hay un manual dispuesto, que está un manual de uso que hemos generado con el equipo, que lo que busca es abordar la mayor cantidad de puntos y abordar punto por punto de la planificación, qué es lo que debería completarse, cómo debería completarse, qué es lo que hay que pensar para completar tal cosa. Yo lo voy a compartir a continuación, en 10-15 minutos va a quedar resumido toda la lectura de ese manual, pero de todas maneras aquellos que quieran revisarlo y consultarlo después pueden acceder a través del enlace que dejé en el chat para eso. ¿Ya? Lo acabo de dejar. Por lo tanto, aquí había una pregunta en el chat de Punitaki, por eso, ¿cuál es el plazo máximo de la encuesta? La encuesta no tiene plazo. Esto es un insumo para ustedes, ven si la usan, ¿no? Por supuesto que la participación del usuario queda verificada ahí, entonces sería prudente que esta encuesta pudiera estar antes de generar el PAS. Por lo tanto, si la fecha del PAS es el 15 de mayo, es prudente, insisto, como que la encuesta eventualmente sobre el grupo de usuarios que se encuestó sea anterior a eso, para poder generar un PAS que recoja todas esas necesidades. Me dice que se escucha cortado, no sé si soy yo. A ver. Bueno, voy a seguir ahí, me avisan por favor si algo pasa. Dicen también que se escucha bien. Ya. Voy a compartir el PAS. Si la tecnología me lo permite. Tenía el micrófono abierto. Ya. Sí, creo que hay un micrófono abierto, si se escucha bien. Ahora entonces estoy compartiendo el formato del PAS, que no sé si se ve bien, creo que yo no lo puedo mover, entonces algo pasa aquí. Ahí sí, me pueden confirmar que se ve efectivamente el Excel que estoy mostrando, el PAS. Sí se ve. Sí, ya. Yo al menos lo Perfecto. veo bien acá. Creo que no escucho. Ya, ahí le pido a Astrid, porfa, si cualquier cosa, porque no sé si estoy escuchando o no, si es que surge alguna pregunta, que
mis audífonos no están de lo mejor. Ok, sí, entonces se escucha el formato del PAS es este, ¿ya? Ustedes lo ven, es distinto al PTA, ¿ya? El PTA que ustedes conocen es otro archivo que ustedes ya conocen visualmente, que es distinto del PAS. Se parecen, pero no es lo mismo. Buscamos que se parecieran para mantener la misma línea. Pero el PTA que tiene el cuadro social abajo de gestiones ya no corre, ¿ya? El que corre para la planificación social es este archivo, ¿ya? Y este archivo se compone de 2 hojas, del PAS para gestionar, para las gestiones de acciones individuales y para las acciones grupales, ¿ya? Voy a explicar, insisto, de manera resumida, qué es los campos que incorporan este formato de planificación, que buscamos facilitarlo respecto al PTA para poder generar un plan social que refleje las gestiones de manera más específica. Entonces, este PAS individual se compone de secciones. Está la región, agencia de área, no sé si... alguien preguntaba si dejé el PAS, el PAS por el chat. Ok, luego de esto vamos a compartir el formato del PAS a través del chat, ¿ya? Está la identificación de la unidad operativa. Ustedes seleccionan aquí la región de Coquimbo, etcétera, etcétera, la agencia de área correspondiente, la comuna, la entidad ejecutora, y así sucesivamente. Entonces, esta es simplemente una seña, lo que ustedes ven acá, respecto de completar el número de usuarios para que haya una noción de cuál es el cumplimiento de la cobertura. Yo debo cubrir el 100% de los microproductores, por eso preguntamos cuántos usuarios tienen, cuántos son microproductores de acuerdo al RCH y cuántos se les planificó, cuántos están cubiertos con alguna acción individual en este caso o grupal en el caso de la otra hoja. ¿Ya? La idea es que sean los 35 y solo así va a aparecer el verde, pero eventualmente ustedes pueden acceder a un número del 80% con razones justificadas y validadas por el área. Menor a ese 80 va a aparecer en rojo aquí, por lo tanto ustedes saben que ese número de usuarios no es pertinente, pero solamente una seña para la planificación. La planificación individual como tal es lo que ustedes ven aquí en la pantalla, que es el formato azul, ¿ya? Que es lo primero que estoy coloreando acá, mejor dicho. Este otro color, o el color naranjo, ¿ya? No es a completar por el equipo técnico. Esto es a completar por la agencia de área de manera opcional. Esto es una guía para la supervisión de actividades, de tal manera que la agencia de área, cuando hace la supervisión del programa durante el año, va a supervisar un monto de estas, o sea, una cantidad de estas actividades de manera aleatoria, y las acciones grupales también. Entonces, de esta manera puede ir reflejando si es que esa acción fue supervisada o no, si se hizo o no, etcétera, etcétera. ¿Ya? Son preguntas genéricas y ustedes también pueden verlas de antemano en todo caso, qué es lo que se les está preguntando por nuestra parte institucionalmente a las áreas. ¿Ya? Es importante que los verificadores sean coherentes con lo planificado. Ya vamos a entrar en esto. Entonces, volviendo a este otro color, o el color azul, la individualización del usuario en las gestiones individuales. Es importante mencionar aquí que este PAS, cuando uno lo ve de más lejos, tiene bastantes campos, ¿ya? Y es importante mencionar que la gestión se hace, perdón, el completado del PAS se hace por gestión, no por usuario, ¿ya? Lo repito, el PAS individual se completa por gestión realizada, no por usuario. Por lo tanto, cada usuario, por ejemplo, esta usuaria, Catalina García, puede estar replicada varias veces, ¿ya? En el formato del PAS. ¿Por qué? Porque para compartirles cuál es el propósito central de la planificación es
que se estima que obviamente en un horizonte de 2 años uno podría realizar con un usuario distintas gestiones en distintas temáticas de acuerdo a lo que el usuario priorizó o a lo que la unidad operativa estimó. ¿Ya? Por lo tanto, esta señora Catalina podría estar replicada 5 veces acá, porque voy a hacer, respecto del tema de servicios básicos, voy a hacer una gestión de información, después el tercer trimestre voy a hacer una vinculación, después voy a hacer otra vinculación el cuarto trimestre, y el segundo año voy a hacer una gestión de oportunidades para postular a tal cosa. En lo teórico, esa fue la comprensión de gestión del PAS. Sabemos que en la realidad difiere y que muchas veces aquí van a haber gestiones atomizadas, digamos, puntuales sobre muchos de los usuarios de la unidad operativa que se estimen. No es obligatorio que el PAS se haga sobre todos los usuarios de manera individual. La cobertura del PAS considera acciones individuales y o grupales. Por lo tanto, yo puedo tomar una porción de usuarios y que se cubra esa acción a través de alguna acción grupal, ¿ya? Sí es necesario que hayan acciones individuales porque debe haber un mínimo de participación para que pueda ser supervisada por cada agencia de área. Y, por supuesto, un PAS validado por la agencia de área, esperamos, y lo vamos a orientar de esa manera y enviar a las agencias de área respectivas estas orientaciones en su momento, que debe procurarse un equilibrio entre gestiones individuales y gestiones grupales en un horizonte de 2 años. ¿Cuántas se hacen en un año y cuántas se hacen en el segundo año? Esperamos que también esa diversidad quede reflejada y no hay ningún indicador específico sobre esto. Por supuesto que es esperable que tienda a ser 50 y 50, pero dado que este es el primer año de gestión, es un periodo que va a demandar un poquito más de reflexión, por eso se pide a mayo y no a la primera cuota, y como es un horizonte a 2 años, es probable que este año haya algo menos de gestión respecto del próximo. No, insisto, no tenemos ponderaciones estrictas sobre cada proporción de un año u otro, pero entendiendo la racionalidad profesional y técnica que existe en los equipos, debiera tender a un equilibrio, ¿ya? Lo que estimamos entonces es que nosotros damos este marco general que puede distribuirse en un año y otro de la manera en que el equipo lo estime y procurando cubrir la cobertura del 100% tanto en acciones grupales como individuales durante 2 años. Entonces tenemos la individualización del usuario, que insisto puede estar repetido varias veces, depende de la gestión, y pasamos a la planificación como tal. La planificación como tal se compone de todos los siguientes campos. ¿Qué es lo que piden los siguientes campos? Todos estos campos buscan resolver las preguntas básicas de una planificación de cualquier tipo, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué es lo que espero? ¿Y cómo lo verifico? Todas esas respuestas debieran salir de todos estos planteamientos en la planificación, ¿ya? Solo eso, no hay más que eso ni menos que eso. Entonces, para poder definir cómo lo voy a hacer, se define sobre qué ámbito de la gestión que ya vimos en la presentación, si es gestión de información, de oportunidades o de vinculación, sobre qué temática, si va a ser sobre acceso a servicios básicos, conectividad, educación, salud, vivienda, vulnerabilidad social. ¿Ya? Ustedes eligen y en la medida en que un usuario tenga uno u otros temas, se van agregando gestiones hacia abajo. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué gestión voy a hacer? Porque insisto, a partir de las preguntas que salieron anteriormente, esto es en el ámbito de la gestión. Por lo tanto, yo digo, ¿qué gestión voy a hacer sobre esta temática de servicios básicos y sobre entrega de información? Voy a apoyar el proceso de postulación a una convocatoria para obtener tal cosa, por ejemplo. Entonces, esto podría tomarse como una articulación de oportunidades en particular. El formato lo había cambiado desde otra reunión. ¿Qué es lo que espero? Y este es el campo sobre el cual me voy a detener porque nosotros el año pasado analizamos la totalidad de los PTA de la unidad operativa del país y este año lo vamos a hacer también con los PAS, ¿ya? Y una de las principales aspectos que encontramos al realizar las conclusiones de ese análisis es que muchas veces
está planteado el resultado como el resultado de la gestión, ¿ya? Por lo tanto, aquí lo ponemos en el encabezado, resultados esperados con la gestión. Y tienen máximo de caracteres porque la idea es ser preciso y esto es bastante sencillo, mucho más de lo que uno pudiera esperar o pudiera imaginarse. Aquí no hay que complicarse tanto respecto de esto. El resultado esperado de la gestión es que se haga lo que yo dije que iba a hacer. Es simplemente eso, ¿ya? Si yo aquí pusiera, por ejemplo, que en la descripción del propósito, voy a postular a un usuario a acceder a paneles solares. Y el resultado es que la usuaria tenga paneles solares y se haya resuelto el tema de su luz en la vivienda, no es el resultado de la gestión. Esa es la solución final o la descripción del impacto o el final del camino. Nosotros estamos midiendo la gestión. Por lo tanto, si se dijo que se iba a apoyar en el proceso de postulación, es que ese apoyo se haya realizado. Si dijimos que se iba a hacer un taller de información, es que se haga. Si dijimos que íbamos a entregar la información, es que eso se entregue. Y, consecuentemente, se verifique en coherencia a lo que dije que iba a realizar, por supuesto. Entonces, pero a la gestión. Entonces, si yo digo, siguiendo en el mismo ejemplo que ponemos aquí, que vamos a postularlo a paneles solares y el verificador es una foto de los paneles solares, no, ese no es un verificador de la acción que se dijo que iba a hacer. Si yo dije que iba a apoyar en el proceso de postulación, el resultado es que la postulación se haya hecho, el verificador es sobre verificar que esa postulación efectivamente se hizo, ¿ya? La foto puede ser un complemento, por supuesto que sí, pero no es el verificador central, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener ojo al momento de planificar que sea muy coherente la columna de propósito con la del resultado, que no es más que decir que lo que se dijo se iba a hacer, y el verificador que verifique lo que se dijo que se iba a hacer, digamos, ¿ya? No la solución final de manera necesaria, porque, por ejemplo, uno podría empezar a enredarse al momento de estar planificando y decir, chuta, ¿qué voy a verificar? ¿Qué verificador voy a elegir si es que voy a hacer una capacitación de educación financiera? Que el ejemplo del grupal, por ejemplo, pero le voy a hacer una charlita de educación financiera a este usuario de manera individual. ¿Cómo lo voy a verificar? Es que eso se haya hecho, no es buscar y hacerle un ejercicio al usuario para ver si aprendió, eso es el impacto, ¿ya? Y el impacto hoy día no lo estamos pidiendo en este formato porque es un formato de planificación y el impacto puede variar de a una u otra medida tal o cual, ¿ya? Me detuvo específicamente para hacer hincapié en este proceso. Y finalmente, la calendarización y la organización interna son, bueno, ustedes ya saben, es a 2 años y se organiza de manera trimestral, a diferencia del PTA que es de manera mensual. Y esto tiene coherencia con la estructura de seguimiento del programa que cada 3 meses, por lo tanto, en cada una de las reuniones se debería ir viendo el avance o no, o la necesidad de reprogramar o no cada una de estas acciones. La organización interna no es vinculante, ya no es simplemente referencial para los equipos técnicos y por supuesto que es deseable que quien esté responsable de esa gestión sea la persona que atienda al usuario. En términos del PAS grupal, ¿ya? La lógica es la misma. ¿Ya? Lo azul, este cuadro de color que está acá, es la planificación. El naranjo tiene la misma lógica de supervisión para la agencia de área. Y se agrega, y por así decirlo, lo más complejo, entre comillas, de la formulación del PAS grupal es que se agrega este color que está acá, que es el verde, que está entre medio de los otros dos, para finalmente hacer el seguimiento si se hizo o no esa actividad grupal, y agregamos 2 campos que voy a referirme al final de la explicación. Volviendo a la planificación, entonces nosotros definimos la acción grupal, ahora estamos pensando en acciones grupales, sobre qué temática va a ser sobre cuál de las 6 que ya están definidas, sobre qué tipo de acción va a ser. ¿Va a ser una capacitación a información o va a venir otro servicio a ofrecer un beneficio de tal cosa? ¿O va a venir a
informar cuáles son sus actividades o cuál es su oferta programática, si es una vinculación, si es oportunidades, si es información. En general, en las acciones grupales va a estar bien mezclado uno con el otro. ¿Ya? Probablemente una de vinculación tenga mucha información o de oportunidad, o una información de oportunidades, etcétera. Aquí lo que pedimos es que se manifieste si eventualmente se hizo esta acción grupal en vinculación con otra entidad, es que se anote qué entidad es, si es el municipio, en este caso el ejemplo es el COTEC, si el Prodesal hace una actividad propia organizada por el equipo, aquí hay que poner Prodesal, tal cual dice en el encabezado. La descripción, los resultados de los verificadores, ya lo explicamos, ¿ya? A diferencia del individual, el grupal como mínimo tiene el listado de asistencia, es el mínimo exigible. Por supuesto que las fotografías o todo lo otro que vaya verificando en complemento es de utilidad. La calendarización es la misma, la organización interna es la misma y me refiero entonces a estos campos que están en amarillo, que son la diferencia respecto de lo individual. Lo que estamos pidiendo aquí es información estadística para el programa. ¿Ya? Estamos pidiendo que al momento de planificar ustedes puedan proyectar cuántas personas van a asistir a esta actividad, solo en términos proyectivos, y cuánto eventualmente se va a gastar de manera proyectada para esta actividad desde el ítem de servicio de asesoría del programa, desde el fondo que está disponible para realizar este tipo de acciones. Si el financiamiento va a venir de otro lugar, que no sea ese ítem, si lo va a pagar el municipio, si lo va a pagar la otra entidad, si es una actividad de gestión propia, no hay que poner nada aquí, ¿ya? Es simplemente cero. Entonces, en términos de proyección, simplemente es poner cuántas personas se estima que van a participar. Pueden ser una, pueden ser 90, pueden ser 120, no. Aquí, insisto, esto es información referencial de carácter estadístico, no hay vinculación en particular, simplemente también va a haber una reseña de la proporción de gastos, por lo tanto, al momento de validar el PAS, también la agencia aérea esperamos que procure mantener un equilibrio en el gasto, ya lo mencioné esto, entre ambos ejes. Y finalmente, cuando la acción se haya realizado, ¿ya? En la pauta de seguimiento, lo que buscamos es que se registre cuántas personas efectivamente participaron y cuánto efectivamente se gastó o se utilizó desde el ítem de servicio de asesoría. Insisto, si yo planifiqué en el ítem de servicio de asesoría 500 y finalmente la plata salió de otro fondo y no se gastó nada, aquí se pone 0. No hay ningún problema. O bien, yo proyecté que esta actividad iba a ser de gestión propia y iba a salir 0, y finalmente después terminé gastando 350, no hay ningún problema, no es vinculante, es simplemente estadístico y referencial. ¿Ya? Asimismo, yo puedo haber proyectado que iban a ir 15 personas y terminaron yendo 90 y terminé gastándome 900 lucas, es lo que es, ¿ya? O finalmente fueron 2 personas y me gasté, no sé, 50 lucas, bien. Es informativo lo que estamos buscando con estos cuadros. ¿Por qué? Para explicarles el por qué. Porque en general también hay una especie de visión sobre que muchas de estas cosas simplemente surgen y después no se explica, y es de nuestro interés total poder explicarles por qué van surgiendo cada una de las motivos que se explican. En general, en un programa como el Prodesal, del tamaño que tiene el Prodesal, con un presupuesto de 48 millones de dólares a nivel nacional al año, ¿ya? Un programa de esa envergadura que atiende a cerca de 70.000 usuarios con más de 1.200 personas en 259 comunas, es un programa de política pública del Estado que es muy grande. Por lo tanto, en lo general, en aspectos positivos como negativos, se nos suele consultar distintos aspectos del programa, cómo lo hacemos para ver reflejos, etcétera, etcétera, o evaluaciones. Una de esas, principalmente esas preguntas van orientadas a mencionar qué tipo de actividades se hacen en el Prodesal, se hacen actividades de capacitación o de reuniones o de formación, de información, etcétera, con quién se hacen, cuánto sale
cuánto sale a hacer una actividad del procesal, cuánta gente participa en promedio, cuáles son las actividades donde más participa gente, qué tipo de actividades, cuáles son las temáticas más frecuentes o las más participadas o las menos participadas o las más difíciles, cuánta plata se gasta por usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos bien que ustedes pueden conocer perfectamente esos antecedentes, pero a nivel nacional, ninguna de las preguntas que hice recién puede ser respondida al día de hoy. Por lo tanto, este ejercicio lo que busca es que nosotros empecemos a generar una proyección como institución también para poder ir generando que el programa vaya respaldando su información y su acción de manera más concreta. Y que al momento de planificar se estime de antemano cuál va a ser el presupuesto proyectado y más o menos la participación que se estima para cada acción. Insisto, no es vinculante, esto es referencial y de carácter estadístico para el programa porque cada uno de los planes de articulación social va a ser evaluado en su momento a nivel nacional. Eso entonces, por nuestra parte, esa consideración al respecto, vamos a, como pidieron en el chat, adjuntarles el formato del PAS, el enlace. Si me dan un segundo para poder hacerlo, se los compartimos enseguida. Vamos a juntar, lo que voy a juntar es un enlace para acceder a una carpeta donde ustedes van a poder visualizar, por supuesto, tanto el PTA que está vigente como el PAS que está vigente, ¿ya? El enlace que está acá es el enlace a formato. Ahí lo dejé escrito en el chat para quien lo consultó. Veo que hay varias consultas en el chat. Bueno, ahí a Camila Núñez ya le respondimos, y para todos, digamos, que está la carpeta con los formatos. Esperamos que pueda reforzarse ese envío por parte también de las áreas o eventualmente la región. El manual lo enviamos también previamente para que sirva de referencia y ahora está el PAS. Hay una pregunta de Héctor, más que una reflexión también. Bueno, la fecha de entrega del PAS, por supuesto que requiere un poquito más de horizonte que el PTA, y una fecha para cumplir el PAS, la fecha para cumplir el PAS son 2 temporadas, ¿ya? Entonces, entendiendo que cambia el esquema respecto de la planificación, este es el inicio del tránsito de una planificación dinámica. Por supuesto que inicialmente suena medio raro que a uno no le pongan, digamos, el límite sobre el cual cumplir las cosas. El límite son los 2 años y el 100% de los microproductores. ¿Cómo enlazo el propósito de la acción con la encuesta? Otra pregunta de profesor Ovalle. El propósito de la acción con la encuesta es que tú, en primera instancia, la encuesta debiese ser realizada y analizada por el equipo respecto de las respuestas que entregaron los usuarios y de esa manera determinar patrones, ¿ya? O sea, eso es una sugerencia, que se tome como sugerencia. Si yo lo hiciera, lo haría así, analizaría los resultados, vería patrones, vería también el grupo de usuarios que ustedes conocen muy bien, que tienen una necesidad más patente para poder priorizarlo en lo individual, y en la generalidad para hacer acciones grupales vería los patrones de temáticas. Si todo el mundo me dijo que tenía necesidades de poder manejar WhatsApp, de repente estaría claro que gestionar una acción de formación en ese tipo de acciones podría ser. Las preguntas del cuestionario son pocas, son 14. Con ese panorama yo me hago recién un esquema inicial de mi unidad operativa. Ustedes, por supuesto, que van a tener mayor conocimiento y mayor profundidad y especificidad respecto de lo que es necesario abordar con los usuarios. Pero esto es un marco general que puede servir de apoyo para ver cómo lo gestiono. El propósito de la acción, entonces, si yo obtengo como resultado cuáles son las necesidades más patentes o evidentes de la unidad operativa,
en términos grupales o así como individuales, cuando yo voy analizando el caso a caso con los usuarios de mayor edad, por ejemplo, podría clasificarlos, etcétera. Es que lo que se dijo ahí debiese ser coherente con la gestión que yo voy a hacer. Por lo tanto, el propósito es hacer la gestión en tal cosa, ¿ya? El propósito es, como tal, decir qué es lo que voy a hacer, muy puntual, máximo de 350 caracteres, que no es poco, es bastante, pero puntualmente qué lo voy a hacer, y ahí hay una referencia, ojalá que pueda haber servido. Punita que nos pregunta por qué fue rechazado dicho verificador por INDAP. Ahí la verdad es que me gustaría saber qué verificador se está refiriendo. No, solo así. Ah, la línea 18. Ah, perfecto. Lo voy a compartir, para seguir el mismo ejemplo. Comparto el tiro. Ya, estamos acá. Tú me decías, lo que está acá son ejemplos simplemente académicos de lo que puede llegar a pasar, ¿ya? Como primera instancia. No es una acción real. En realidad son acciones reales que se hicieron en otras unidades, pero lo modificamos de manera para poder tomar ejemplos. Pero aquí en particular no aparece rechazado. Dice que el verificador es el formulario como tal, y si te refieres aquí al resultado, no está puesto porque se realizará en el PAS en el año 2. Entonces, uno podría, por ejemplo, dilatar el resultado esperado de acuerdo a cómo va haciendo hasta que se complete en el año 2. Podría ser, ¿ya? La evaluación del PAS de este año va a ser sobre aquellas que se planificaron para el año 1. ¿Ya? Eso sí ayuda a la orientación. Sebastián, era a la derecha del archivo. ¿Lo viste? No era en el sector donde lo completan los equipos Pues se me perdió el chat porque siguieron incorporando ahí. ¿Lo chequeaste? Después Ricardo Muñoz hace una reflexión. La estoy leyendo. Sí, Sebastián, ¿nos escuchas? Parece que hay un problema en el audio del señor. Perfecto. Lo que plantea Ricardo respecto del por qué llama la atención del por qué se difieren los plazos de entrega del PAS con el PTA. Principalmente, entendiendo que este es un cambio estructural de la operación del programa, nuestra alternativa era que ambos se entregaran en coherencia en el mes de marzo. Pero deja que hable. Nos parece que haber hecho eso es friccionar la operación del programa de una manera tal que lo hubiera vuelto insostenible de aplicar. Ese fue el motivo. Por eso nosotros establecimos un periodo hasta mayo, porque sabemos que es una reflexión mayor que requiere un mayor esfuerzo, por lo tanto esa planificación podría empezar después de hacer el PAS. Y si la pregunta es ¿qué me pasa? También cómo voy a planificar financieramente la unidad operativa pensando en el PAS si ya planifiqué el PTA. Lo que hemos propuesto, lo que hemos sugerido, insisto, es una sugerencia, es que se resguarde un monto estimado para acciones en el PAS en el año 1 y ya en el año 2 se va a poder ir equilibrando viendo de acuerdo a lo que ocurrió. Nuestra alternativa, insisto, era hacer una planificación mancomunada entre ambas y que se hubiera entregado al mes de marzo. Creemos que no hubiera sido la alternativa más viable, de acuerdo, por supuesto, a el propósito de que la planificación social tuviera un tiempo de reflexión, que el cuestionario se pueda aplicar y evaluar de manera pertinente y adecuada, ¿ya? Eso. Respecto también del PTA y su planificación, este año también lo vamos a enviar como orientación a las áreas. Va a ser posible readecuar eventualmente planificaciones financieras para mantener un equilibrio entre el PAS y el PTA, entendiendo que el PAS se va a entregar 2 meses después, ¿ya? Sí, ese es una de las principales inquietudes que sabemos que se nos ha mencionado en otras reuniones. Después veo otros comentarios. No. Ahora sí, creo que escucho. Sebastián.
Sí. Escucha, es que Antonio estaba haciéndote otra consulta, pero parece que Ah, tú no perfecto, disculpa, escuchabas cuando no. él te Puede ser que no preguntaba. haya escuchado, puede ser que no haya escuchado, Sí, que tengo problema con los audífonos, sí, y disculpa. Astrid te iba a escribir, me parece. Ya, perdón, que Ahí, ahora sí, Antonio. ahora estoy escuchando, sí. Sí, disculpa. Ah, sí, no, esto es simplemente dentro de las alternativas que en general en las reuniones voy usando el mismo formato y voy cambiando arbitrariamente para mostrar, digamos, las alternativas que son posibles. Esto es simplemente un ejemplo referencial y que no debiese ser considerado como tal, como que este verificador fuera rechazado, digamos, ¿ya? De hecho, si no me equivoco, en el que nosotros le mandamos, esto debería estar los tres que sí, y si no lo adecuamos, si es que alguien quisiera tomar también la referencialidad de lo expuesto como ejemplo. Pero gracias por la observación, era importante también dejar. Sí, sí, más que lo que nosotros esperamos es lo que está definido en la norma respecto de la supervisión de las actividades. Hay un monto mínimo, hay un número mínimo de muestras que realizar que, si no me equivoco, es el 10% de acciones individuales. Si me apoya ahí Astrid o alguien del equipo, que no tengo la norma al frente. No. Hago una salvedad ahí. No, lo que yo me refería al 10 es el número de actividades individuales respecto de las grupales. Por ejemplo, para poder tener una supervisión posible. Pero el número de microproductores, si que lo hablamos del número de microproductores, es el 80% de los microproductores que debieran estar cubiertos tanto en acciones individuales como grupales, en un horizonte de 2 años. Es deseable que sea 50 y 50. Insisto, ahí no tenemos un mandato, digamos, una indicación respecto a qué es lo que se hace en el año 1 respecto en el 2, porque sabemos que al final del año 2 el 100% de los microproductores, mínimo del 80%. Eso. Al final de los 2 años, el mínimo del 80% de la totalidad de microproductores. En alguna actividad individual o grupal, si partimos de lo deseable, es el 100% de los microproductores en un periodo de 2 años y eso va a ser medido al final del segundo año, que se haya el 100% de los microproductores. Al final del primer año, eventualmente puede ser el 50%, eventualmente puede ser el 40%, eventualmente puede ser el 70%, como ustedes lo estimen. ¿Ya? Eh, las alternativas para poder cumplir
una cobertura de microproductores en un periodo de 2 años son bastante amplias, no están acotadas simplemente a llamar a algún otro ministerio o servicio a realizar una capacitación. Las capacitaciones o las actividades de formación pueden ser contratadas como asesoría especializada, pueden ser financiadas colaborando con otro servicio, pueden ser organizadas por otro servicio, pueden ser realizadas por ustedes también, como se ha hecho, por supuesto, en las actividades productivas. Por lo tanto, son diferentes las estrategias que se pueden abordar, entendiendo de que es un horizonte de 2 años para realizar la agenda. Veo, a ver. Respecto a los requisitos, que hay una mención que hace Ricardo Muñoz, eso la verdad es que eso va respecto de cada una de las regiones del país. Nosotros, como Dirección Nacional, ponemos los requisitos establecidos mínimos y los marcos generales sobre los cuales cada dirección va asumiendo uno u otro requisito. Entiendo que también históricamente, de todas maneras, se ha solicitado, muchas regiones lo hacen, no podría decir exactamente todas, porque, insisto, cada región tiene su propia jurisdicción respecto a estos temas. En la marcha blanca, Jorge Schoenberg pregunta, bueno, el PAS debería ser una marcha blanca en primera instancia. Durante el año 2021 la aplicación del PAS fue una transición hacia el modelo actual. Respecto, bueno, lo de Punitaqui, Antonio, ya respondimos. Si siguen habiendo dudas, yo estoy totalmente a disposición de explicar cada uno de los detalles, y si es necesario dar más ejemplos, podemos reunirnos para poder compartir ejemplos de lo que ha ocurrido el año pasado en otras regiones, pero en el marco general hay bastante estrategia, estimamos, para poder cumplir tanto con la cobertura general, que puede ser a través de lo individual o de lo grupal, y sobre eso no hay mayores limitantes. Sobre Félix, ¿implica si hay un aumento salarial? No, no hay ningún aumento salarial. La reestructuración del programa es exactamente la misma, solo que se reequilibra en 2 ejes de trabajo. Respecto a lo que menciona Pablo González sobre las expectativas de los usuarios en financiamiento, lo mencioné durante las presentaciones, sabemos que se van a generar expectativas y es necesario que la mayor información y canalización de comunicaciones se vaya conduciendo, por supuesto, respecto de lo que se puede o no. En alguna otra reunión con otra región nos preguntaron sobre este mismo punto de expectativa respecto a que el usuario siempre va a estar esperando finalmente la solución. Y desde ahí entonces el paquete de acciones que puede realizar el equipo técnico es totalmente variable. Si ustedes predeterminadamente quisieran priorizar actividades de capacitación, por ejemplo, puntuales, podría llegar a ser. También podría, por supuesto, complementarse con articulaciones que sean más posibles o más concretas respecto a la entrega o a la generación de algo que al usuario o al grupo de usuarios pudiera realizar. Eso va derechamente en el conocimiento de su unidad operativa, del territorio y de la comunicación, que nosotros también como INDAP sabemos que necesitamos seguir reforzando, y es uno de los aspectos principales que tenemos como programa o como institución en general, la comunicación de lo que hemos estado realizando, tanto con las entidades ejecutoras como a nivel público. A mi modo de ver también queda bastante por seguir caminando en hecho. Respecto entonces, bueno, mis datos de contacto están todos a través de Jimena Villanueva. Mi correo es el mismo que todos los correos institucionales, lo informé ayer, es sacosta@indap.cl, y cualquier comunicación también, por supuesto, Jimena es nuestra contraparte en la dirección regional de Coquimbo, y entiendo, bueno, su correo es de la misma lógica que el mío, es xvillanueva. El reporte de las encuestas nosotros se lo vamos a reportar a ustedes de manera semanal a través de Jimena. Nosotros enviamos desde el nivel nacional a las regiones todos los formatos de reportería de las encuestas que se van surgiendo. Esta semana los vamos a enviar
ya lo enviamos, digamos, el día de ayer para que se puedan canalizar cuáles son las encuestas que se han ido ingresando y así de manera semanal, lo que mencionaban los colegas de Ovalle. Y simplemente respecto, claro, yo me voy a referir a una mención que se me hizo en particular en el chat, que es un tema no menor, respecto a la carga de los tiempos. Esto lo hablamos en la reunión del día de ayer con los colegas de otra agencia de área de Coquimbo, y en general uno de los temas es cómo nosotros orientamos a la agencia de área para poder reestructurar el esquema de visitas para priorizar lo que hoy día significa el programa. El cumplimiento de las visitas que está establecido y que se replica año a año respecto al cumplimiento de lo que tienes que ir a visitar, que hacer 360 visitas en un año para poder cumplir, ese esquema viene arrastrándose hace muchos años y no responde hoy día a las necesidades actuales del programa y generalmente lo que hace es redestinar gestión de tiempo de manera diferente a lo que hoy día el programa requiere como propósito. Eso estamos absolutamente conscientes de eso y esperamos que uno de los desafíos de más corto plazo sea poder nosotros, como también institución, poder regular o encaminar cómo el régimen de control de visitas se puede hacer o cambiar o modificar o adecuar para poder distribuir el tiempo, que es la misma gente que está trabajando, hoy día va a estar haciéndolo en 2 frentes de ejes. Es el mismo programa, solo que se redistribuye, pero esa redistribución también implica, sabemos muy bien, que implica que haya cambios respecto a la priorización de visita o qué es lo que se va a entender finalmente como una visita técnica, que eso es algo que tampoco está explícitamente definido, que también lo sabemos que no lo está. Nosotros tenemos una noción, muchas veces las regiones se complementan con adiciones a cada territorio, pero ese panorama general esperamos abordarlo a la inmediatez porque la realidad del programa actual lo requiere de manera imperiosa. Así que gracias también por la explicación y por la especificación que se me hizo en paralelo en el chat. Así que, dado los antecedentes, nosotros estamos a total disposición de seguir conversando, de hacer reuniones en particular, más pequeñas, más específicas, poner ejemplos, mostrar experiencias de otras regiones. Nuestro propósito es que el plan de articulación social de alguna manera vaya marcando este tránsito del programa en general hacia otro esquema de gestión que sea de mayor focalización en la planificación de la gestión. ¿Ya? Sabemos que este primer año va a ser es un cambio, va a ser complejo en términos de que es necesario que nos sigamos juntando, de que sigamos aclarando respecto a cada uno de los temas que puedan ir surgiendo. Me pregunta ahí Alex Melos, plazo máximo para definir lo de las visitas. Nosotros esperamos enviarle a las agencias de área antes de la validación de los PAS. Por lo tanto, si lo ponemos en términos de fecha, esto debería ser antes del primer semestre de este año, poder establecer orientaciones respecto a cómo abordar la operación del programa ahora que está el eje en términos de sus visitas, de sus definiciones, etcétera, etcétera. Han habido esfuerzos anteriores, pero que hoy día claramente no están funcionando y esperemos que también las prioridades que vayan surgiendo en la próxima administración sean de la línea de seguir, de continuar y seguir profundizando estos aspectos operativos del programa. En términos de poder cumplir con los plazos que mencionamos. Odel con Barbalá tenía pregunta. Sí, tengo otra consulta. Ahí en el PAS grupal, en la etapa del seguimiento, ¿en qué trimestre se deberá entregar? ¿O que al final del año? ¿Me puede repetir la pregunta? Se me escuchó medio cortado. En el PAS grupal, en la etapa de seguimiento, ¿en qué trimestre se debe entregar? Porque ahí habían montos, por ejemplo, el servicio de asesoría, tanto se iba a gastar por un servicio de asesoría X ahí, sin una capacitación, y después en el seguimiento se iba a tener que colocar el monto real que se iba a gastar del ítem de servicio de asesoría. Supongo que ese seguimiento se va a entregar a finales de año, con la última cuota, no sé, usted lo definirá. ¿En qué trimestre se entrega?
va a depender mucho de, del mes de la planificación, y esto está definido por la agencia de ¿ya? Entonces, ¿en cuál de los trimestres se entrega la plan? O sea, lo que yo podría referirme en el marco general es que la reprogramación de actividades ocurre cada 2 reuniones de seguimiento, o sea, cada 6 meses. ¿En cuál trimestre se realiza la supervisión? Nosotros hemos recomendado que sea en el tercero o el cuarto. Lo hemos recomendado, pero eso es, insisto, definición y jurisdicción de cada una de las agencias de área respecto de sus tiempos operativos también. Eso es lo que nosotros hemos recomendado como nivel central en lo general. Sí que sirve de alguna referencia, prioritariamente en el segundo semestre. Por lo tanto, las reuniones 3 y 4 estarían eventualmente susceptibles de tratarse ese tema, pero insisto, cada agencia de área define los tiempos de supervisión de acuerdo a sus propias consideraciones. Ok, gracias. Gracias. Perfecto. Entonces, Jimena. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Por mi parte, nomás darle las gracias a todos los chiquillos que participaron en la reunión y decirles que estamos a su disposición para apoyarlos en el proceso del PAS, del PTA, de la reasignación de recursos, todo eso. Muchas gracias también por el tiempo, por la participación y las preguntas. Buscamos, y es nuestro propósito, responder y atender a cada una de ellas. Y si hay algo que ya queda pendiente, también quedamos a disposición de seguir tratándolo con el compromiso de todo nuestro equipo, tanto a nivel nacional como a nivel regional, por supuesto. Así que muchas gracias por el tiempo y que tengan una buena tarde. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Que estén bien. Chao, Chao. chao, chao. Chao, chao. ¿Cómo podemos estar bien? Chao.